Ahora sí nos vamos a rotura prematura de membranas. ¿Qué es la rotura de las bolsas coreamnióticas? ¿Sí? Esto es las membranas coreamnióticas rotas. Y esto ocurre a partir de las 22 semanas hasta antes del parto, antes que inicie el parto. Incluso puntualizan 1 hora antes que inicie el parto. En el RPM entonces, el RPM, la ruptura prematura de membranas a partir de las 22 semanas hasta antes del parto. Acá hay dos formas. RPM a término, que es lo más frecuente, y el RPM pretérmino. Si bien es lo menos frecuente, es lo más grave o de mucha morbimortalidad. Valgan verdades, es lo que ustedes más van a ver en el hospital. Hospitalizaciones por varios días, semanas de gestantes pretérmino, por debajo de las 34 semanas. El tacto vaginal está proscrito porque acá el riesgo es de llevar infección hacia la cavidad uterina. El gold estándar diagnóstico es la pérdida evidente de líquido amniótico en la maniobra de Valsalva. El TDPH, lo que pasa es que el pH del líquido amniótico es más o menos 7 y el pH de la vagina dada por las secreciones vaginales es más o menos 4.5. Entonces, cuando se le hace la evaluación del pH o nitracina o papel tornasol, esta es una prueba de nitracina, lo que hacemos es buscar el cambio del pH vaginal, producto de qué? Del efecto de lavado del líquido amniótico. Si nosotros encontramos un pH vaginal por encima de 4.5, es que se ha alterado por el líquido amniótico. Ha habido líquido amniótico. ¿Puede haber falsos positivos como sangre, semen? Por supuesto que sí. Antisépticos alcalinos, vaginosis, por supuesto que sí. Y también puede haber falsos negativos cuando es un RPM prolongado, ¿no? Y ya prácticamente, como ya no ha perdido más líquido, es difícil detectar, ¿no?, el cambio del pH. La fibronectina fetal, una proteína del feto, exclusivamente si la encontramos presente en la vagina, es porque definitivamente hay un RPM. O la instalación de digocarmín, esto es cuando es un oligohidramnio severo. Cuando se rompe la fuente y se pierde el líquido amniótico, a eso se conoce como oligohidramio. Entonces ya no podemos hacer té de pH. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Inyectamos al útero indigocarmín, ¿sí?, por guía ecográfica, y eso, al eliminarse por vagina, pinta de color azul y nos dice, confirmado, es RPM. El tratamiento del RPM no se recomienda los tocolíticos. Los tocolíticos son fármacos que disminuyen o inhiben las contracciones uterinas. Sulfato de magnesio es uno de los tocolíticos, vamos a poner acá. Tocolíticos, tenemos aquí medicamentos que disminuyen o abolen las contracciones uterinas. Ahí tenemos a calcio antagonistas como el nifedipino. El otro es a beta 2 agonistas. Calcio antagonista como el nifedipino. Y el otro es beta 2 agonistas. Y ahí tenemos a la ritodrina. Y el otro es sulfato de magnesio, un medicamento muy empleado en Estados Unidos para lo que es para lo que es agente tocolítico en Estados Unidos. El sulfato de magnesio tiene aplicación para el manejo de la preeclampsia, lo vamos a mencionar en ese punto, no se angustien.
Antibiótico profilaxis recomendada, claro está, porque estos productos pueden hacer infección. Al romperse la fuente pueden ascender los gérmenes y producir infección. La antibiótico terapia profiláctica recomendada es ampicilina cada 6 horas, 2 gramos, y eritromicina 250 cada 6 horas. Luego se le rota a un esquema de solo amoxieritro. Entonces, esto es así, ampi endovenoso por 48 horas y luego amoxi hasta que complete 7 días, asociado a eritromicina, ¿se entiende? Eritromicina. Entonces, ¿qué más es eritromicina? Miren, gestación mayor igual a 34 semanas, el manejo es el mismo. Inducir el parto. No tiene sentido esperar, que el parto empiece espontáneamente. Inducir el parto. ¿Por qué? Porque el feto es altamente viable. Pero cuando es prematuro, se prefiere el manejo expectante, la maduración pulmonar, la antibiótico terapia profiláctica para estreptococo grupo está contemplado, que es el patógeno más frecuente. Corticoterapia, maduración pulmonar significa es lo mismo que corticoterapia antenatal. Neuroprotección fetal, ahí también debería estar la neuroprotección fetal. Ahí lo hemos puesto acá. Sería así, para que no te olvides. Corticoterapia antenatal o llamada maduración pulmonar debería darse entre las 24 a 34 semanas. La neuroprotección fetal entre la semana 24 a 32. Y el otro es, claro, son dos acciones importantes y otra, sí, son las que se hacen. Básicamente son esas dos acciones las que se hacen. Corticoterapia, neuroprotección. Sí, pues, la antibiótico terapia profiláctica para que no entre o haga de las suyas estreptococo grupo B. El RPM pretérmino es menor en frecuencia, pero es la primera, una de las primeras causas de muerte por prematuridad, o mejor dicho, es uno de los primeros que están asociados, primeros en mortalidad de prematuro. Es grave esta medicación. RPM a término, aquí estoy hablando, RPM a término, disculpen, joven, disculpen, estoy confundiendo acá con RPM pretérmino, disculpen. El RPM a término es cuando ocurre después de las 37 semanas, mayor o igual a 37 semanas. Es la forma más frecuente y el enfoque es inducir el parto. No tiene sentido esperar. Se induce el parto. No tiene sentido esperar porque la principal, unas complicaciones del RPM, una de las complicaciones a mediano plazo, no ocurre inmediatamente, sino en los días siguientes, es la corioamnionitis. Entonces se le da misoprostol oxitocina para que pueda llevar a se le da básicamente oxitocina, la inducción, si disculpen, no es misoprostol, oxitocina para inducir el parto y acortar el tiempo de exposición a corioamnionitis. Si no progresa inducción fallida, considera cesárea. El RPM pretérmino es el más grave, es el más infrecuente en estadística, infrecuente,
en estadística de todo eso, pero es el que está asociado a primera causa, es una de las primeras causas de parto pretérmino y mortalidad perinatal, obviamente pretérminos. Así que cuando estamos frente a un feto que está con un estado fetal no tranquilizador, esto es lo que sería sufrimiento fetal agudo o una corioamionitis, deberíamos interrumpir la gestación. Producto del DPP brusco se produce RPM, perdón, RPM pretérmino brusco puede producir una descompresión del útero y llevar a DPP. La edad gestacional óptima para terminar gestación es controversial, está en relación a su sobrevida. En nuestro país, el prematuro en Lima, en el Hospital Hipólito Unanue, con 31 semanas puede el feto sobrevivir. Pero eso es algo que tiene que verse en función a la realidad de cada ámbito hospitalario. La inducción de parto no disminuye el riesgo de sepsis neonatal, pero sí de corioamionitis, y se recomienda parto a partir de las 34 semanas, lo que hemos comentado. El RPM prolongado, mire, aumenta en función a las horas los riesgos de qué, ¿no? Mire, aumenta notablemente el riesgo de corioamionitis. A más horas, más corioamionitis. Etapa de trabajo de parto según estadio, esto es el expulsivo. En función a más horas, aumenta la proporción de corioamionitis. Múltiples tactos vaginales, aumenta hasta en 5 veces la nuliparidad. La vaginosis bacteriana de infección por estreptococcus pyogenes están muy relacionadas con corioamionitis. La corioamionitis entonces es una complicación a mediano plazo y grave del RPM. Sobre todo del RPM pretérmino. Eso es lo más preocupante. ¿Cuáles son los signos de corioamionitis? Primerito, el más frecuente, fiebre materna, más de 38 en 2 tomas, o mayor a 38,5, asociado más taquicardia materna o taquicardia fetal o un útero sensible o leucorrea o flujo con maloliente, ¿sí? Esto define la corioamionitis. Estos son los signos clínicos de corioamionitis. De esto han hecho preguntas. Esto es los signos clínicos. Y en los casos que se quiera hacer ya un diagnóstico más, más fino, porque puede haber corio subclínica, entonces le pedimos esta serie de pruebas. Se le hace una amniocentesis, es decir, se extrae el líquido amniótico del útero a través de guía ecográfica con una jeringa, y ese líquido amniótico es sometido a cultivo, que es la prueba más útil para valorar si hay bacterias, ¿no? Infección bacteriana. Se le hace una tinción de Gram, los niveles de glucosa, el dosaje de interleuquina 6, un marcador de fase aguda, recuento de glóbulos blancos, la esterasa leucocitaria con la interleuquina 6, son los marcadores inmunológicos de reacción de fase aguda. Y son buenos, son exámenes que se pueden pedir en la amniocentesis. Esta es la corio subclínica. El tratamiento, lo voy a resumir así, en la corio. El tratamiento, una vez que estamos frente a una corioamionitis, es parto vaginal a la brevedad. Si estamos asumiendo que está con una infección intraamniótica, entonces si nosotros lo sacamos por cesárea, podemos incurrir en diseminar bacterias del útero hacia el abdomen, sí, hacia la pared, y vamos a llevar una sepsis intraabdominal. Por tanto, lo aconsejable o la mejor vía de parto es la vía vaginal. Y otra cosa importante, tratamiento antibiótico, el tratamiento antibiótico ya es ampliado, mire, ya no es amplieritro.
pasa a ampicilina, genta y clinda. Ampi, clinda, genta. Ampi más clinda más gentamicina. Se le da ese enfoque antibiótico porque ya no estamos hablando de una profilaxis, sino estamos ya ante una infección declarada en la cual tenemos que interrumpir la gestación a la brevedad y de preferencia vía vaginal. Si nosotros estamos optando por la vía abdominal, perdón, si vamos a hacer la cesárea, es porque de repente está el feto en transverso o de repente no hay condiciones para un parto vaginal óptimas. Y otra cosa importante, con mucha pena, aunque sea un prematuro extremo, hecho el diagnóstico de corioamionitis, se tiene que interrumpir la gestación a la brevedad. Ya no es que hay que esperar 2 días, hay que esperar la corticoterapia, no, se interrumpe a la brevedad. Muy bien, vamos viendo la pregunta. ¿Cómo se hace la neuroprotección fetal? No te emociones, había dejado varias preguntas pendientes para preeclampsia, ahí lo vamos a mencionar. ¿La clindamicina solo se da en cesárea o también parto vaginal? Bueno, el enfoque que estamos dando de la clindamicina actualmente es darlo también en el parto vaginal. Es también el parto vaginal. No les voy a dejar mentir, son recomendaciones generales, no ampigenta, no. Ahora de oficio estamos dando, si hay que corregir esto, ampliclindagenta en el parto, sea cesárea o sea parto vaginal. Es que hay que dar cobertura a todos los gran negativos anaerobios potenciales que pueda haber.